Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Seminario Permanente de Análisis y Reflexión sobre la Democracia Latinoamericana, una iniciativa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, gracias al apoyo de la Cooperación de Noruega. En este espacio nos adentraremos en un análisis sobre la evolución e involución de la democracia en nuestra región. A través de una serie de ejes temáticos, discutiremos los desafíos contemporáneos, las transformaciones políticas, sociales y económicas, así como las lecciones que podemos extraer de los procesos democráticos en nuestra región. Este podcast tiene como objetivo fomentar una reflexión sobre el estado actual de nuestras democracias, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica democrática. Les invitamos a acompañarnos en este análisis con el propósito de enriquecer el debate y promover un entendimiento más profundo de los complejos procesos que definen nuestro futuro democrático. Al finalizar, pueden descargar el fascículo relativo al tema de esta sesión. El siglo XXI es testigo de una tendencia al debilitamiento de las democracias en el mundo, una tendencia a la erosión de la calidad de las instituciones democráticas. Lo muestran los estudios de IDEA Internacional o el índice de democracia de The Economist, por ejemplo. Esto tiene que ver, obviamente, con la falta de respuesta del Estado a las demandas sociales, el hecho de la corrupción en algunos países, la desigualdad que afecta a muchísimas regiones, la falta de calidad de la representación, la puesta en peligro de las libertades y derechos de las personas, el mal funcionamiento de los gobiernos. Todo esto genera lo que el Latinobarómetro ha venido mostrando durante años, que es una creciente insatisfacción con la democracia y con las instituciones, una falta de confianza en las instituciones y en los actores políticos. Ahora hay un factor que a veces no miramos con atención y es cuál es el impacto que el clima de época tiene sobre la calidad de las democracias. Vivimos en una época llamada de multicrisis, en una época de inseguridad, de falta de certezas, de hechos alternativos o lo que se conoce como la posverdad. En ese contexto, obviamente, la calidad de las instituciones y sobre todo la confianza pública en las instituciones debe verse afectada. Ahora, hay un elemento en ese clima de época y de cambios aceleradísimos que vivimos que debemos considerar cuando analizamos efectos concretos sobre la calidad de la democracia. En esta charla nos ocuparemos de las redes sociales, las herramientas algorítmicas y últimamente los desarrollos de la llamada inteligencia artificial, los ChatGPTs y demás. Estas herramientas tienen o pueden tener algún efecto sobre la calidad de la democracia. Obviamente, empecemos por las redes sociales. Las redes sociales han sido identificadas como un factor que contribuye a la difusión masiva de desinformación. La información y el derecho de acceso a la información es clave en una democracia porque facilita la comunicación, la deliberación, el diálogo. Cuando existe desinformación y esa falta de certeza sobre los hechos, lo que sucede es que se altera el diálogo social y los ciudadanos empiezan a actuar en especies de burbujas o mundos paralelos que impiden el diálogo, generan agresividad. Y esto tiene que ver con una de las características de las redes sociales. Obviamente, la desinformación en política ha existido siempre. Lo que hacen las redes sociales es facilitar la viralización de contenidos
la viralización de la desinformación y amplifican su efecto. Esto combinado con las herramientas de inteligencia artificial generativa que fabrican contenidos que pueden simular la voz, la imagen, la actividad de una determinada persona, generan una posibilidad de desinformación mayor de la que la política tenía que enfrentar antes. Y entonces esa desinformación obviamente puede alterar la calidad de la democracia, por ejemplo, en materia de elecciones. Desde el 2016, en aquel ciclo electoral, se empezó a detectar la existencia de campañas de desinformación a través de redes sociales para tratar de manipular el resultado electoral. El último superciclo electoral del año 2024 también registró en muchos países del mundo la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial combinadas con las redes sociales para distribuir información. Otro aspecto que también puede influir en la calidad de la democracia es la agresividad del lenguaje de las redes sociales. La polarización política, la fragmentación, el enfrentamiento entre estas burbujas de población puede ser un reflejo de lo que sucede en las redes sociales. ¿Y por qué las redes sociales generan este tipo de lenguaje, de discurso, de conducta? Hay varios aspectos a tener en cuenta. Número uno, el modelo de negocio de las redes sociales es el modelo de la economía de la atención. El objetivo de las empresas es mantenernos el mayor tiempo posible conectados y el mayor tiempo posible activos en las redes sociales. ¿Cómo se logra eso? Se logra con contenidos que son más choqueantes, que son más agresivos. La introducción de los botones me gusta, posibilidad de compartir, los comentarios, han sido herramientas que las empresas tecnológicas han ido creando para mantenernos permanentemente online, digamos, en las redes. Ahora, otro de los factores que influyen en estas generaciones de burbujas o en el lenguaje agresivo o fuerte de las redes sociales o en las disputas es el hecho de la posibilidad del anonimato. Mucha gente no está identificada auténticamente en las redes sociales. Otro factor es la capacidad inmensa de multiplicar el efecto de lo que decimos. La cantidad de seguidores, por ejemplo, opera como un mecanismo de adrenalina para los usuarios. Entonces hay una búsqueda de seguidores. Cuanto más extremo es el contenido, más seguidores se pueden conseguir y así esto sigue en un ciclo. Obviamente, si esto se combina con teorías conspirativas, informaciones falsas, el efecto que puede producir en la comunicación democrática es sumamente grave. Pasemos a las herramientas de inteligencia artificial, algorítmicas, para tomar decisiones. Hay una especie de fascinación pensando que si reemplazamos a los humanos, que tenemos defectos y que tenemos sesgos en nuestra forma de decidir, y que podemos, por tanto, actuar generando desigualdades o discriminaciones, reemplacemos a los humanos por fórmulas matemáticas, los algoritmos que siempre van a decidir lo mismo respecto a todos. El problema es que no es cierto que estas herramientas algorítmicas estén libres de sesgos. No lo están porque, por empezar, son diseñadas por personas que tienen su sesgo y lo pueden incluir
en el diseño, voluntaria o involuntariamente. Pero además, todo depende de cómo entrenemos a estas herramientas de inteligencia artificial. Las herramientas algorítmicas funcionan sobre la base de análisis de patrones, de lo que se conoce como el Big Data, que son cantidades ingentes de datos que a los humanos nos llevaría muchísimo tiempo analizar y mucho más detectar patrones en esos datos. Y sobre la base de esos datos, los algoritmos elaboran respuestas o decisiones a lo que se les solicita. Estas herramientas de inteligencia artificial o herramientas algorítmicas han sido ya utilizadas en los estados. Pensemos, por ejemplo, en las herramientas de reconocimiento facial o en las herramientas de reconocimiento de la actitud psicológica de una persona, o las herramientas que se utilizan, por ejemplo, para analizar la forma en que los alumnos están atendiendo o no una clase, o un candidato a un puesto está respondiendo una determinada emergencia, una determinada entrevista. Estas herramientas que tratan de predecir cómo se van a comportar las personas, y esto puede ser muy útil desde el punto de vista de la publicidad, sin duda generan muchos riesgos para los derechos de las personas. El reconocimiento facial está cuestionado en muchísimos países del mundo por la afectación que produce en el derecho a la privacidad. Lo mismo sucede con otras herramientas que afectan, por ejemplo, o que producen resultados discriminatorios en función de condiciones como la raza o el género de las personas. Y esto está probado. Las herramientas de inteligencia artificial no son neutras ni son perfectas, y además muchas veces producen errores o inventan cosas. Eso es lo que se conoce como alucinaciones. En este contexto de una época en que estas herramientas operan, obviamente hay un peligro para los derechos y libertades de las personas, y ya veíamos al principio que la erosión de la democracia también tiene que ver con la percepción de que esas libertades están en peligro. Me interesa, ya hacia el final de nuestra charla, referirme a la aparición a partir de noviembre del 22 de el ChatGPT y las herramientas de generación de contenido. Eso es lo que se conoce como inteligencia artificial generativa. Una primera cosa, esto está afectando en el mundo entero los derechos de propiedad y el derecho moral de autor de todos los que hemos escrito, publicado, compuesto música o realizado obras de arte a lo largo de la historia, porque esos son los datos sobre los que están entrenando a estas herramientas para que supuestamente produzcan un contenido. Pero es necesario tener en cuenta que las respuestas a las preguntas o pedidos que hacemos, a los que se llama prompts de los usuarios, no son una respuesta racional, inteligente, que comprende lo que está diciendo el contenido del mensaje, sino que son la respuesta estadística a través de algoritmos de determinar qué palabra va mejor después de qué palabra en un determinado tema para poder producir una respuesta que aparezca como elaborada inteligentemente y que esté sintácticamente bien redactada. Esa es la herramienta que tenemos, pero esas herramientas están generando también contenidos que son falsos, contenidos que son sintéticos, contenidos que pueden manipularse para diferentes usos.
no todos compatibles con la calidad de la democracia, por supuesto. Para dar algunos principios que podríamos los humanos ponernos como guía de el trabajo en esto, primero darles un pantallazo de cuáles han sido las respuestas. La preocupación es general, incluso llegando a lo que se conoce como el riesgo existencial, una hipótesis en que estas herramientas de inteligencia artificial nos superen a los humanos y nos controlen. Pero dejando de lado eso, hay preocupación por los daños reales, concretos y efectivos. Una respuesta es la autorregulación, que las grandes plataformas tecnológicas se autorregulen, regulen su contenido, regulen el diseño, traten de evitar que haya sesgos discriminatorios en las herramientas. Otra respuesta es la regulación formal a través del Estado. Europa, por ejemplo, está en esa línea, a través de la Ley de Inteligencia Artificial e incluso del primer Tratado Internacional sobre Inteligencia Artificial. Yo creo que más allá de esas dos hipótesis o estrategias de trabajo, lo que tenemos que hacer antes que nada los humanos es empezar a ser conscientes y a capacitarnos sobre los efectos de estas herramientas, no solo en la democracia, sino en todas las actividades y aspectos de nuestra vida, para no potenciar los riesgos y usarlas adecuadamente. Creo que la clave es la inteligencia artificial responsable, y eso debería incluir, a mi juicio, sobre todo en materia de democracia, no delegar las decisiones en las herramientas, es decir, los decisores las pueden usar como una ayuda en el proceso, pero la decisión debe ser humana. Segundo, aplicar criterios de ética en el diseño, distribución, contenido y uso de estas herramientas. La transparencia cuando se usen las herramientas. Los ciudadanos, por ejemplo, en democracia tenemos derecho a saber si el gobierno está utilizando las herramientas de inteligencia artificial para determinar políticas o para seguirnos en la vía pública o para cualquier otro fin. Tenemos que saber si se están utilizando esas herramientas. La transparencia sobre los contenidos sintéticos. Los contenidos sintéticos no pueden presentarse alegremente como una broma, ocultando que son fabricaciones artificiales. Y por supuesto, el establecimiento de mecanismos de control y auditoría que garanticen la vigencia de los derechos. Hay mucho más para hablar sobre estos temas, así que los dejaremos para una próxima oportunidad. Agradecemos su atención y les invitamos a acompañarnos en próximos episodios. La descarga gratuita del fascículo sobre este tema se encuentra disponible